Hoy es un día muy especial. Estamos recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No existiría iglesia si la crucifixión no se hubiera dado. Hace más de 2000 años, por eso esto es un evento muy importante, muy serio. Ninguno de nosotros estaría acá, no habría salvación y no habría esperanza si no fuera por esa cruz. Pero Cristo fue crucificado y por eso recordamos este momento, este evento. Pablo lo tenía tan presente que cada que podía predicaba acerca de la crucifixión. Decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Cuando fui a vosotros, dice más adelante, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Luego en Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión es el centro del cristianismo, es algo muy serio. ¿Y cómo fue que lo crucificaron? Ya leímos una porción, ahora Sebastián leyó, pero quiero que la leamos todos. Marcos 15. Allí vamos a leer una porción de la crucifixión, o cómo lo relata Marcos, mejor, este evento. Marcos 15, dice allí, versículo 1, dice, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno, llamado Barrabás, había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de haber azotado a Jesús lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron. Y comenzaron a vitorearle, salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos.
Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Cuando llegó la hora 6, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mira, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Hasta aquí la lectura. Si notan la seriedad de lo sucedido, no solamente expiró, no solamente fue crucificado, sino que expiró. Él fue arrestado, difamado, golpeado y posteriormente crucificado y murió. Es de esto lo que dice Pablo, exactamente de esto, cuando Pablo dice, yo no me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En este mundo nos hemos acostumbrado a ver los actores de las películas sufrir, pero después los vemos en otra película, como si nada. De hecho, nunca sufren. Usan dobles para hacer lo que es difícil. Bueno, esto no es de actores, no es de dobles, no es un acto teatral y nada por el estilo. Es el mismo Hijo de Dios llevado a la cruz para ser crucificado y morir. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque era la única forma de salvar al mundo. Primera de Pedro 2:24 lo dice. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Jesús vino a salvar al mundo. Eso le dijo el ángel a José. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pedro lo proclamó en Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo lo predicó. Al que no conoció pecado, él le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otra vez Pablo en Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él vino a este mundo a vivir una vida santa, para ser el cordero expiatorio en la cruz y con esto salvarle a usted y a mí. Él en la cruz se lleva sus pecados para siempre. Esa es la salvación. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso es algo serio. Y el autor de Hebreos nos advierte de no descuidar esta salvación tan grande. Vengan conmigo a Hebreos 2. Hebreos 2. Allí el autor le está hablando a los creyentes y por supuesto a usted si no ha creído también. El libro de Hebreos es un sermón predicado.
Y la última vez que vimos que hay razones para escuchar y no descuidar esta salvación. Y meditamos en una de estas razones, y que sería suficiente para no descuidar esta salvación tan grande. En estos 4 primeros versículos de Hebreos 2, el autor nos da las razones para no descuidar esta salvación tan grande. Y entonces, ¿cuáles son esas razones? La primera razón de no descuidar esta salvación tan grande y para escuchar el Evangelio es por quien lo proclama. La razón para escucharlo es por quién es el que está detrás del Evangelio. Es un mensaje con autoridad por quien lo está predicando. Hay esa autoridad con las personas que predican este mensaje. Los que dan ese mensaje tienen autoridad. Noten como lo dijo y ya lo estudiamos. Hablado por ángeles, versículo 2. Fue anunciada primeramente por medio del Señor. Este es el Señor Jesucristo, versículo 3. Nos fue confirmada por los que oyeron, estos que fueron testigos. Y versículo 4, testificando Dios, inclusive Dios está involucrado acá. Juntamente con ellos por dones del Espíritu Santo, inclusive el Espíritu Santo según su propia voluntad. Es decir, que los que están detrás del mensaje de salvación es Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles y los que oyeron. Esto tiene autoridad y eso sería suficiente. Pero el autor de Hebreos nos da una segunda razón de por qué debe escuchar este mensaje. Y esa tiene que ver con la peligrosa y alarmante condición del hombre. Noten el versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor, en vez de dar ejemplos específicos de la historia del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos enfatiza el principio que enseña a través de la ley divina que resulta en una justa retribución. Cualquier transgresión de la ley resulta en una justa retribución. Toda violación es mala. Todo acto de desobediencia es una afrenta a Dios y recibe una justa retribución. El hombre se encuentra en una peligrosa y alarmante condición porque va a ser juzgado. Y la salvación le libera de esa justa retribución. Y la advertencia es que debe prestar atención a lo que ha escuchado. Ese es el antídoto divinamente prescrito contra la posibilidad de apartarse. Y es mantener una atención constante, mantener sus ojos en el Evangelio, en esa salvación tan grande, constantemente meditar en ella. No hay sea que se desvíen. ¿Lo medita usted de tanto en tanto? ¿Lo tiene presente? Yo le digo que esta advertencia es seria. Prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debe recordar constantemente que toda transgresión y desobediencia recibe una justa retribución. Y el escritor quiere dejar esto bien claro, que debe prestar mucha atención y lo quiere dejar firme en la mente de una forma contundente. Así que él usa un estilo de argumento hebreo que se llama Kol Vaomer, cuanto mucho más. El argumento inicia con una premisa menor y va a una premisa mayor. Jesús lo utilizó en Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ese es el argumento. Esto inicia con un razonamiento cierto de una cosa ligera o menor y se mueve a algo mayor. Y ese es el estilo de argumento que se utiliza para enfatizar. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, el argumento es el versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y el argumento mayor está en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La idea es esta. Si el mensaje hablado por los ángeles
es fijo, inmutable, confiable, inalterable, y toda violación y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El mensaje es que los ángeles fueron los mediadores para la entrega de la ley. Esteban, cuando está haciendo su sermón, o su discurso, o su sermón mejor, en frente de todos los que lo van a apedrear, se refiere a Moisés de esta forma. Dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Si notan, el ángel está intercediendo acá. Y Pablo lo afirma en Gálatas 3. Entonces, dice Pablo, 3:19, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley, otra vez, que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Y recuerdan el mensaje que fue entregado en medio del fuego y el trueno en el Sinaí. Están hablando de lo mismo. Los tres textos están hablando de ese mensaje que se entregó allí. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Luego en Salmo 33:2 dice, el Señor vino del Sinaí, otra vez, está hablando del mismo evento, y le esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. Estos son ángeles, entre 10 millares de santos que son seres angelicales. Dios, el Padre, habló por el trueno y fue asistido por ángeles. Entonces, este mensaje de los ángeles era fijo, inmutable, confiable, inalterable. Y toda violación del mensaje dado por los ángeles recibía un justo castigo. El punto es que estas palabras, aunque mediadas por ángeles, eran confiables. Tanto que toda violación, es decir, transgresión, una transgresión abierta, toda desobediencia, que es la falta de voluntad para escuchar y obedecer, recibe un justo castigo. Y a veces el castigo venía directamente del cielo, como cuando un día murieron 23,000 por fornicar, 1 Corintios 10:8 nos lo dice, o en otra ocasión cuando muchos fueron asesinados por serpientes, 1 Corintios 10:9. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, 1 Corintios 10:10. En otras ocasiones el justo castigo llegó a través de procesos legales. Por ejemplo, el cuarto mandamiento exigía guardar el sábado. Pero poco después de que se dio ese mandamiento, un hombre fue encontrado recogiendo palos de madera en el día de reposo. Él no era ignorante, él sabía y conocía la ley. Lo pusieron bajo custodia y le preguntaron a Dios qué hacer. Y el Señor respondió que debía ser sacado del campamento y apedreado. Números 15:32-36. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso había hablado y se había comunicado a través de los ángeles. Y aunque la ley se comunicó por medio de ángeles y luego fue entregada al pueblo por Moisés, era inalterable y todos debían obedecerla. Cada violación y desobediencia recibía su justo castigo. Ese es el argumento menor. Y el mayor, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si se cumple esto que es menor, ¿qué pasará si descuidamos esa salvación? Si la desobediencia fue ciertamente castigada, ¿qué esperan si descuidan la salvación? El hombre no lo tiene presente. Y el hombre tiene un gran enemigo por su transgresión y desobediencia. Y esta salvación le libera de ese enemigo. ¿Y quién es ese enemigo?
No es Satanás como algunos pensarían. Lo primero que uno piensa es Satanás es mi enemigo. El enemigo es Dios mismo. Dios mismo le juzga por su transgresión y desobediencia. Pablo lo predicaba, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Vuelve y lo repite el mismo Pablo en Romanos 2:5, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Y luego vuelve y lo repite en Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dios es el enemigo de todos los transgresores y desobedientes de la ley. Y la salvación es tan grande que hace referencia a que le salva de esa ira de Dios. El hombre se encuentra en una peligrosa y alarmante condición sin Cristo. Y es posible que los creyentes se desvíen si descuidan esta salvación tan grande, si descuidan la cruz. Y la advertencia es que debe escuchar el evangelio constantemente. No sea como aquellos que dicen, bueno, yo ya soy salvo, yo para qué escucho más. Yo ya no necesito que me hablen más de Cristo, yo ya la hice, yo ya soy de los salvos. Cuidado, le está diciendo, cuidado, no descuide esa salvación, no la descuide. Algunos de ustedes o están enfermos ahora mismo de algún mal, ya sea un cáncer o un resfriado, un dolor muscular, o están enfermos de alguna otra cosa, o han estado enfermos de alguna otra cosa en el pasado, o se van a enfermar. ¿Qué le pasa si descuida la enfermedad? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Permítame ponerlo de una forma simple. Los médicos usan varios medicamentos para curar enfermedades. Recuerdo ir a recoger literalmente bolsas de medicamentos para un familiar que se encontraba muy enfermo. Pero bolsas, era cantidad de medicina. Algunos de esos medicamentos eran costosísimos, tan costosos que tenían que hacer una junta para que cada 3 meses la IPS le aprobara ese medicamento. Eran medicamentos tan importantes para mi familiar que si no los tomaba, fallecería. Y yo les pregunto, ¿cómo es que un laboratorio estima el valor de una medicina? La aspirina, por ejemplo, es una medicina maravillosa, cura dolores, molestias y es bastante barata. Pero el Viekira Pak, ¿alguno lo ha escuchado? Viekira Pak, ¿no? Es un tratamiento para pacientes con hepatitis C. Una caja de 56 tabletas en el 2017 valía 30 millones de pesos. O el Remudolin, que dilata o hace más grandes las arterias y disminuye la cantidad de sangre que bloquea las plaquetas del cuerpo, y la caja vale 29.975.000. Justapid disminuye el colesterol y reduce los niveles sanguíneos del colesterol malo y se usa junto con una dieta baja en grasa y vale 110 millones de pesos. ¿Saben por qué son tan costosos? Estos medicamentos no solo curan los dolores de cabeza y las molestias, estos medicamentos curan enfermedades graves. Los laboratorios estiman el valor o la grandeza de un medicamento en términos de la gravedad de la enfermedad que el medicamento puede aliviar o curar. Yo les pregunto, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La medicina utilizada para la salvación es la más costosa del mundo. Tuvo que Dios entregar a su Hijo unigénito para salvarles de esa transgresión y desobediencia. La transgresión y la desobediencia es la ruptura de los mandamientos. Dios Santo dice que cualquiera que viole la ley será
debe ser castigado, será castigado. Todas las almas son mías, dice él. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. ¿Se das cuenta de que es susceptible a la ira? ¿Se da cuenta de que Dios le salva de esa ira venidera? ¿Se da cuenta de que debe creer en este evangelio? ¿Que este evangelio le da una salvación tan grande? ¿Se da cuenta de lo que lo salva? Si es salvo, ¿se da cuenta de que lo salvó en la cruz? No permita que las cosas de este mundo lo separen de esa salvación tan grande. No se desvíe, no se descuide, no llene su vida de cosas que apartan su mirada de lo único que tiene importancia en este mundo, y es esa salvación tan grande. No se descuide. Creo que hay cosas que mantienen a las masas de gente fuera de la iglesia. ¿Saben por qué no vienen a la iglesia? ¿Por qué no creen en el evangelio? Porque no ven la importancia. Por eso es que algunos dicen, bueno, hoy vamos, vamos dentro de 8 días a la iglesia. Dentro de los otros 8 días, una vez al mes vienen algunos. ¿Saben por qué vienen así? Porque no ven la importancia. No la ven. ¿Por qué la gente no viene a Cristo hoy? Solo hay una respuesta. Nunca han visto la necesidad. Nunca se han dado cuenta de su terrible condición en la que se encuentran. Son como un hombre con un tumor de cáncer que dice, yo estoy bien, no pasa nada. Pero cuando lo miramos tiene una protuberancia que es de este tamaño, que puede matarlo, pero no es consciente de ello y no está interesado en la medicina. Debe recordar que todos los hombres y mujeres están bajo la ira de Dios si no se arrepienten y creen en el evangelio. El apóstol Pablo se glorió del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La ira del Dios cae del cielo sobre toda impiedad de los hombres. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y estoy dispuesto a predicarlo por esa razón. Porque todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Toda la humanidad cayó en Adán y solo hay una cosa que puede salvarlos. Y es este evangelio. Es esta justicia de Dios dada a los que han puesto la fe en Jesucristo. Es por eso, por lo que usted y yo debemos clamar a todos los hombres y mujeres a que escuchen el evangelio. El mundo olvida que va a morir. El mundo olvida que se muere, que van a morir algún día. No toman en serio el hecho de la sentencia venidera. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, después de esto, la sentencia, el juicio. Hebreos 9:27, la muerte no es el final. Cada uno de nosotros tiene que morir y después de la muerte estaremos en la presencia de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia de principio a fin. La pregunta que debe considerar es esta: ¿cómo va a estar delante de Dios y dar cuenta de lo que hizo en su vida? ¿Qué le dirá Dios cuando le diga que le dio un alma? Cuando le diga que el fin principal de todo hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Lo hizo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Él le preguntará, ¿hizo eso? Vivió para glorificarle. Vivió para disfrutarle.
guardó sus mandamientos. ¿Qué le va a decir? El alma que peca morirá. Y la condenación que es impuesta por el Señor por no vivir para la gloria de Dios y guardar sus mandamientos es el destierro eterno de su presencia en el sufrimiento eterno en el infierno. Toda su justicia en este mundo, aparte de Cristo, será como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Todas las obras buenas van a servir de nada si no está con Cristo. ¿Qué puede hacer? Pues no puede hacer nada. Nada. ¿Cómo escapará? Solo hay una manera de evitar la ira de Dios y es creer en el Hijo de Dios, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Creer que el Señor hizo que cayera sobre él la inequidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Es creer que Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es creer que el Hijo de Dios llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Cómo escaparemos? Es por eso por lo que el autor lo llama, qué salvación tan grande. Aquí está el único mensaje que puede liberar a un hombre del juicio de Dios, de la miseria y del terror del castigo eterno lejos de la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Qué salvación! Nos reconcilia con Dios, nos libera de la terrible posibilidad de pasar la eternidad en un estado de perdición. Es claramente impresionante si considera de qué lo salva. Él vino a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote entre los que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Esta es nuestra primera necesidad, que Él haga propiciación por los pecados del pueblo. Eso es el perdón. Necesita reconciliarse con Dios, porque está bajo la ira y la condenación si no está con Él. Son culpables y necesitan ser perdonados. ¿Cómo puede entonces un hombre ser justificado con Dios? ¿Cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo puede deshacerse de sus pecados? Esta es la única respuesta. En Cristo son reconciliados con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. 2 Corintios 5:19. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo que hace. El Cordero de Dios ha quitado los pecados del mundo en la cruz. Son perdonados, están reconciliados con Dios. ¡Qué salvación! ¡Qué salvación tan grande! Nada en el mundo se le parece a esto. Puede tener conocimiento de la ciencia, de la astronomía, de la medicina, de las leyes humanas. Puede ser el presidente de la República, pero allí nunca va a tener el conocimiento de los pecados perdonados. Pero si cree en Cristo, sí lo tiene. Sabe que murió por usted y por sus pecados. Si eso sabe, está reconciliado con Dios. El Señor Jesucristo se lleva sus pecados a la cruz. ¿Notan la seriedad? ¿Notan la importancia de la cruz? Si no cree en la cruz, todavía está en sus pecados, todavía está en ellos. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que no solamente está reconciliando con Dios, sino que además de ser reconciliado, le adopta a su familia. Note cómo lo expresa en Hebreos 2:10. Noten ahí cómo lo dice. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Los llama hijos. Y luego en el 11 dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos.
No solo le perdona y luego lo deja ahí parado en la calle, no. Ahora son de la familia, son hermanos. Noten el versículo 12. Es traído a la casa, a la familia, y se convierte en un hermano del Señor Jesucristo. Jesucristo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. No les dejan afuera en sus trapos sucios. Son adoptados en la familia de Dios. Son hijos de Dios. Son de Dios. Luego el autor continúa. Noten versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Pecados perdonados, reconciliación con Dios, adoptado en la familia y convirtiéndose en un hijo de Dios. Pero todavía tiene que vivir en este mundo. Todo eso está bien, pero todavía está acá y necesita poder para salir de esas tentaciones. Pero note el versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todos, esto hablando de Jesucristo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él socorre en medio de la tentación. Cuando está siendo tentado, puede decir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. ¿Qué salvación? ¿No les parece? ¿Qué salvación? ¿A dónde nos lleva eso? Regresemos un poco atrás, versículo 5. Hebreos 2:5. Porque no sujetó a los ángeles del mundo a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno en cierto lugar testificó diciendo: ¿qué es el hombre? ¿Que eres consciente de él? ¿O el hijo del hombre que lo visitas? Les has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo, todo a él no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún las cosas que están sujetas a él. Dios no ha preparado un mundo venidero para los ángeles. ¿Para quién entonces lo está haciendo? Para nosotros. Ahí está. No son ellos los ángeles, ni todos estos espíritus ministrantes, enviados para ministrar los que serán herederos de la salvación, dice Hebreos 1:14. En este mundo moderno no hay nada tan maravilloso como esta salvación tan grande, que es comparable con el perdón de los pecados. ¿Qué es comparable a eso? Nada. ¿Qué es más maravilloso que poner la cabeza en su cama en una noche y fallecer y saber que no va a ir al juicio? ¿Qué mejor que eso? Qué maravilloso va a ser estar en compañía de Cristo. Y todo inicia en esa cruz. ¿Cómo debemos apreciar esa cruz? Por eso Pablo predicaba a Jesús y a él crucificado, porque no hay nada más importante que esa cruz. Por eso es que es tan importante recordar la cruz hoy viernes. Quiero terminar leyéndoles un sermón, el sermón de Pedro acerca de esta cruz en Hechos 3. Si quieren ir conmigo a Hechos 3. Después de que un hombre allí es sanado, todo el pueblo, versículo 11,
Todo el pueblo se llenó de asombro. Corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran salvación! ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos aliento, encontramos exhortaciones, encontramos la salvación. En medio de nosotros es posible que alguno no haya creído. Ten piedad de esa alma, mi Señor. Sálvale en este día, que pueda entregar su vida completamente, sin restricciones a ti, reconociendo que tú eres el que ha obrado esa obra perfecta para llevarlo a la luz, para darle y sacarlo de esa oscuridad en la que se encuentra. Padre Santo, oramos por esas personas y también oramos por nosotros. No permitas, Señor, que descuidemos esa salvación tan grande. No permitas que pongamos los ojos en las cosas de este mundo y estemos poniendo nuestro esfuerzo, nuestros recursos en las cosas que no tienen valor, cuando podemos ponerlas en lo que sí tiene valor, y es en esa salvación tan grande. Gracias, Padre Santo, te damos por ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.